Hola nuevamente, bienvenidos al canal del Profe DH. En este canal trabajamos lo correspondiente al curso de Química Básica. Sobre el canal quiero comentarles rápidamente que es un canal independiente que tiene como objeto ayudar a formar conceptos de lo que corresponde a lo que es la química. Trabajamos lo que es la química básica, trabajamos también lo que es la química orgánica y también se trabaja en este mismo canal lo correspondiente a la química ambiental y sanitaria. Bienvenidos. En esta ocasión trabajaremos con lo que serán las sales. Hablaremos concretamente de lo que son las hidrosales y las oxisales. Para llegar a este video hemos pasado inicialmente por lo que es el estudio de la familia de los compuestos inorgánicos óxidos, luego fuimos a los hidróxidos, pasamos posteriormente a los ácidos y ahora rematamos con esto que son las sales. Miraremos cuáles son las diferencias que existen entre las hidrosales y las oxisales. También revisaremos la parte de las reacciones de formación y su similitud con los ácidos y finalmente hablaremos de lo que corresponde a la nomenclatura. Bienvenidos, entonces vamos a arrancar. Como les dije anteriormente, tal vez la similitud de los ácidos con las sales nos va a permitir entenderlas más fácilmente. Entonces, en esta diapositiva tenemos lo que corresponde a un ácido hidrácido. Concretamente estamos hablando del ácido clorhídrico. Entonces sabemos que estos tipos de ácidos contienen el átomo de hidrógeno, que es el grupo funcional de los ácidos, y también tienen un elemento no metal que se distingue por cargarse negativo. Lo más radical de estos ácidos es que no contienen oxígeno. Entonces, cuando queremos hacer una transformación de un ácido hidrácido a una sal que se le llama hidrosal, porque proviene de este mismo ácido hidrácido, notamos que simplemente es retirar el grupo funcional de los ácidos, los iones H+1, y cambiarlo por un elemento metálico. Entonces, si nosotros queremos construir una hidrosal, basta con quitar el hidrógeno, cambiarlo, sustituirlo por un elemento metálico que se encuentre en la tabla periódica. En este caso se ha involucrado a un elemento del grupo 1 de la tabla periódica, que es el potasio, y pues como él tiene carga +1 debido a su ubicación y el cloro tiene carga -1 también porque es del grupo 7 y ganando un electrón adquiere configuración de gas noble, con eso tiene para que sea una molécula neutra y esté completa su estructura. De esta manera entonces tenemos nuestro primer ejemplo de una hidrosal que proviene de lo que es un ácido hidrácido. Avanzamos ahora para hacer ejemplo de lo que corresponde a las oxisales. Miramos que lo que ocurrió con los hidrácidos es muy similar a lo que ocurre con los oxácidos. Miremos esta estructura de aquí que corresponde al ácido fosfórico. Miramos que es un ácido oxácido porque es un ácido que contiene oxígeno y el no metal está cargado positivo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos el grupo funcional H+1 y lo reemplazamos por un elemento metálico? En ese caso estaremos pasando de un ácido oxácido, lo estaremos convirtiendo en una oxisal. Entonces una oxisal será una sal que se caracteriza por tener oxígeno en su estructura y el elemento no metálico está cargado de manera positiva. Ahora que conocemos ya acerca de esos dos tipos de sales que se pueden formar, como son las oxisales y las hidrosales, nos vamos a detener un poco para mirar cómo se llega allá. En los anteriores videos habíamos dejado las reacciones para el final, pero en esta ocasión, para poder entenderlo de mejor manera, tendremos que hacer la revisión de las reacciones mucho más prematuramente. Para que se forme una sal, bien sea una hidrosal o una oxisal, se debe seguir el mismo procedimiento. Tenemos que hacer una reacción entre un hidróxido, también llamado una base, entre un hidróxido o una base, en este caso el hidróxido de sodio, con un ácido. Si queremos que lo que se forme es una hidrosal, el ácido tiene que ser un ácido hidrácido. Estas flechas nos van a permitir entender cómo se da esta reacción. Es una reacción de sustitución, una reacción que unos elementos se intercambian con otros. Este tipo de reacciones lo miraremos en nuestro próximo video con más detalle. Miremos cómo ocurre. Entonces, como podemos notar, en la parte de los reactivos
tenemos al sodio unido al ion hidroxilo y tenemos al hidrógeno unido al ion cloruro. Cuando se va a formar la sal, lo que se hace es que el sodio del hidróxido, es decir, el elemento metálico del hidróxido, se va a unir al elemento no metálico del ácido para conformar la sal. Entonces, del NaOH, el sodio es aportado para la sal, del HCl o ácido clorhídrico, el aportado es el Cl-. De esa manera hemos constituido la sal NaCl. Su nombre es cloruro de sodio y ahora en unos momentos vamos a aprender cómo se llega a ese nombre. Pero no solamente se forma la sal, también se forma agua. ¿De dónde sale el agua? Entonces podemos notar que acá en el hidróxido quedó el grupo hidroxilo, el grupo OH, solo porque el sodio se unió al cloro. Y acá en el ácido quedó libre el ion H+1. Entonces estos dos se van a unir para formar esta molécula de acá, HOH, que escrita de mejor manera es H2O, la molécula del agua. Entonces, cuando vamos a formar las sales, regularmente estas sales se consiguen por la reacción de una base, un hidróxido, con un ácido. Si queremos que sea hidrosal, un ácido hidrácido para conformar sal y agua. Retirándole ya lo que corresponde a las flechas que nos dan las indicaciones y los estados de oxidación, entonces miraríamos la reacción de esta manera. Entonces, hidróxido de sodio 1 más ácido clorhídrico producen cloruro de sodio más agua. Esa es la reacción pues que nos permitió formar esta hidrosal. Recordemos que es hidrosal porque no tiene oxígeno y proviene de un ácido hidrácido. De esa misma manera y manejando la misma lógica podemos conformar lo que es una oxisal. Tenemos nuevamente un hidróxido, pero esta vez reaccionando con un ácido oxácido. Ese ácido oxácido es el ácido perclórico. Notemos que ese ácido perclórico lo que va a hacer es, va a donar el anión perclorato y se va a unir ¿a quién? Se va a unir al sodio del hidróxido. De esa manera conformará la oxisal perclorato de sodio 1. Todo este grupo fue unido a este sodio para conformar esta oxisal. Asimismo, como ocurría en la reacción de las hidrosales, el agua nuevamente se forma. ¿Cómo lo hace? Pues teniendo al OH uniéndose al hidrógeno y formando HOH, que es el agua. Como pueden notar, la estructura es la misma. El tipo de sal que se obtendrá estará relacionado al tipo de ácido con el que se haga dicha reacción. Algo que quiero que se note también es que en este tipo de reacciones de formación de tanto hidrosales como oxisales, los estados de oxidación de los elementos del lado de reactivos son exactamente los mismos que del lado de productos. Notamos, por ejemplo, que el sodio trabaja como +1 en reactivos y seguirá trabajando como +1 en productos. El cloro trabaja como +7 y seguirá trabajando como +7 en productos. Lo mismo ocurre con el oxígeno y los hidrógenos, es decir, aquí no hay cambios en los estados de oxidación. Si nosotros queremos ver esta reacción en resumen, entonces la miramos de esta forma. Decimos hidróxido de sodio 1 más ácido perclórico produce una sal, lo miraremos más adelante en la nomenclatura, se llama perclorato de sodio 1 más agua, ¿sí? Siempre termina en eso, más agua. De esta manera entonces hemos visto la estructura básica de lo que son las hidrosales y las oxisales y cómo llegamos a conseguir. Pero tenemos que entrar un poco más en detalle, ¿sí? Lo que no nos podemos olvidar es que siempre que queremos llegar a una sal, siempre la reacción va a ser la misma, siempre tendremos involucrado un hidróxido, ¿sí? Acá tenemos el ácido, pero quiero que se note la diferencia. Acá en la parte de arriba he colocado el ejemplo de la formación de una hidrosal, mientras que en la parte de acá abajo he colocado el ejemplo de la oxisal. Noten que el hidróxido es exactamente el mismo, pero cuando hablamos del hidrácido se utilizará para las hidrosales y acá utilizaremos el oxoácido u oxiácido para conformar lo que es la oxisal. Entonces esa es la diferencia. Notamos que dan lo mismo, dan una sal más agua. ¿Listo? Pues obviamente con la diferencia de la sal en particular. Bien, cuando nosotros estamos
trabajando con un hidróxido o una base y un ácido, a este tipo de reacciones se les tiene un nombre particular, se llaman reacciones ácido-base. Las miraremos cuando veamos el video de lo que corresponde a los diferentes tipos de reacciones, que en nuestro próximo video les explicaré con detalle esta y muchas otras reacciones que se manejan en el mundo de la química. Y posteriormente, cuando se haga el capítulo de disoluciones, se explicará lo que corresponde a las características del pH, tanto para lo que es hidróxidos como para lo que es ácidos. Avanzamos entonces. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces, partiendo de esas reacciones mismas que hemos planteado, vamos a hacer unos ejercicios donde digamos que vamos a manejar un poco mejor eso que corresponde a las reacciones de sustitución. En este caso hemos cambiado el ejemplo. Aquí está el hidróxido de calcio. Recordemos que el calcio, al ser del grupo 2, se carga más 2 y el hidroxilo siempre menos 1. Entonces esa es la razón por la cual aquí tenemos CaOH2 más ácido sulfúrico, un oxoácido. Entonces de entrada tenemos que saber que si este ácido es un oxoácido, entonces tendremos necesariamente una oxisal. Entonces aquí la sal que nos están preguntando será una oxisal. Ya sabemos que siempre se produce agua. ¿De dónde sale? De H2 con OH aquí en este conjunto. Entonces HOH, aquí tenemos la molécula de agua. Alguna persona se preguntará, bueno, pero aquí no da porque hay más átomos de hidrógeno, hay 4 átomos de hidrógeno y hay 2 átomos de oxígeno, no da esta cantidad de H2O. Lo que pasa es que hasta este momento no se ha explicado lo que corresponde al balanceo de las ecuaciones, que también está dentro del próximo video, y por ende es importante que para el entendimiento se deje sin esa aseveración, sin esa explicación, pues que lleva aquí algo denominado coeficientes estequiométricos, que no los hemos involucrado aún. Volviendo entonces, este hidrógeno con este OH nos llevará a conseguir lo que es el agua, pero la sal se formará por la unión del calcio de carga más 2 con el grupo sulfato, que sabemos que como el azufre es de un grupo par, su carga será menos 2. Entonces tenemos calcio más 2 y sulfato menos 2. Entonces la molécula, la sal que estamos buscando aquí será CaSO4, llamado sulfato de calcio. Lo de la nomenclatura pues lo aprenderemos un poco más adelante. Miremos la respuesta para que justifiquemos eso que se acaba de decir. Tal como se indicó, entonces miren, el anión sulfato, ¿sí?, pasa a la sal uniéndose al elemento metálico. Entonces, algo importante, siempre una sal se conforma de el anión que tiene necesariamente un elemento no metálico, bien sea hidrosal u oxisal, y siempre es un metal. ¿Listo? Esa es la conformación de una sal, un metal y un no metal, algunas veces con oxígeno y otras veces sin oxígeno. Avanzamos entonces al ejercicio número 2. En esta ocasión quiero que noten que el resultado será una hidrosal. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un ácido hidrácido. Entonces este anión Cl-1 llamado cloruro se va a unir al talio para conformar la sal. Será TlCl, pero ojo, hay que mirar cuál es el estado de oxidación del talio. Entonces sabemos que si aquí está el grupo hidroxilo menos 1, entonces este talio, porque hay 3 cargas negativas, estará necesariamente trabajando como talio más 3. De hecho aquí el ejercicio lo indica. Como es así, entonces aquí no puede dar TlCl, porque entonces tendríamos 3 cargas positivas para el talio y una sola carga negativa para el cloro. Entonces la fórmula real de esta molécula, de esta sal, es TlCl3. Entonces allí queda la salvedad, queda la claridad de que la molécula es TlCl3, y como siempre de la reacción de una base con un ácido, pues será la sal más alta. Entonces nuestra respuesta a este ejercicio será TlCl3, que es una hidrosal. Miremos que no tiene oxígeno y por ende pues se cataloga de esa manera. Avanzamos, otro ejemplo, pero en esta ocasión tenemos un oxácido. Miremos que se ha utilizado el mismo hidróxido que teníamos anteriormente. Entonces aquí, si nosotros lo revisamos, pues entonces el talio se va a unir al grupo sulfato, pero hay que tener precaución porque el talio es carga más 3 y el sulfato completo es carga menos 2.
Entonces en este caso tendríamos TL paréntesis SO4, pero nos faltaría hacer el cuadre de las cargas. Entonces el talio con +3, el sulfato con -2, entonces podemos hacer cruce en los números y obtener la sal. Miremos cómo era la respuesta. Entonces aquí, como era talio +3 y este sulfato -2, entonces como tenemos al menos un impar, el de talio, podemos cruzar los números, pero ojo, el número se lo cruza para todo el anión. Entonces esa es una regla, y aquí tenemos que el -2 pasa acá por ley de aspas a hacer TL2, de tal manera que la sal que estamos buscando es el sulfato de talio, ¿sí? De talio 3 concretamente. Como siempre, pues más agua. Entonces este es nuestro tercer ejemplo, tercer ejercicio mejor, de lo que corresponde a la formación de una oxisal, que sabemos que da eso porque aquí se está utilizando un ácido oxáceo. Un ejercicio en el cual, digamos, ya vamos un poco más a profundidad, en la medida en que ya no se colocan las especies químicas, sino que tendremos que construirlas. Y aquí nos dicen que la reacción se está dando entre el hidróxido de magnesio, entonces la fórmula tendríamos que escribirla aquí, con el ácido nitroso para conformar una oxisal. Miremos que viene de un oxácido más lo mismo de siempre, agua. Entonces, tal como hacemos siempre en todos los videos que tienen estas características, pues vamos a las personas que quieran hacerlo, vamos a pausar el video y lo intentan y luego corroboran con la imagen que sigue. Bien, entonces tenemos la respuesta a dicho ejercicio. Aquí tenemos el hidróxido de magnesio. Ese hidróxido de magnesio de carga +2 hará que el hidroxilo tenga carga 2 también, mejor, dos veces, ¿sí? Para que se pueda llegar a igualar a 0. Aquí tenemos la molécula del ácido nitroso. Recordemos que el nitrógeno, al pertenecer al grupo 5 de la tabla periódica, sus estados de oxidación serán +1, +3 y +5. En esta ocasión estará trabajando con +3 para que pueda ser nitroso. Eso ya lo hemos explicado debidamente en lo que correspondía a los videos de los óxidos, y posteriormente para ácidos en concreto pues se lo hizo en su video particular de ácidos. Tenemos entonces nitrógeno +3, oxígeno -2. Para que esto dé -1, entonces debe estar 2 veces, ¿sí? Entonces todo este grupo se carga -1, y cuando se une al hidrógeno, entonces este +1 allí queda igual a 0. Quiero que miren algo. En esta ocasión no utilicé el paréntesis para el grupo nitroso, no se usó, pero acá en la sal sí lo hice. La razón es bastante simple. Si ustedes se dan cuenta, aquí todo este grupo está solamente una vez, por ende el paréntesis no es necesario. Mientras que acá necesito evidenciar que este anión está 2 veces, entonces no le puedo colocar un 2 acá adentro porque me quedaría confundiéndose con este 2 del oxígeno. Entonces para ello necesariamente debe ir el paréntesis para significar que todo lo que está allá adentro tiene que estar 2 veces. De esa manera entonces tenemos este grupo que dejó de ser nitroso y ahora se llama nitrito, lo explicaré en unos momentos. Y entonces este de carga -1, este de carga +2, entonces 2 por 1, 2, y +2, entonces 2 positivas, 2 negativas es igual a 0. Entonces la molécula está debidamente escrita. Miramos, viene de un oxoácido, pues obviamente la respuesta será una oxisal. Y como siempre, más agua. Bien, entonces de esa forma hemos hecho ejercicios correspondientes a lo que es las reacciones de formación. Vamos a dejar esa parte allí y nos vamos a meter en lo que corresponde a la nomenclatura de las hidrosales. Volvemos a las hidrosales y nos vamos a enfocar en cómo nombrarlas. Para mirar cómo se nombran estas oxisales, vamos a partir de algo muy básico. ¿De dónde provienen? Entonces, cuando nosotros sabemos que esas hidrosales provienen de lo que es los hidrácidos, entonces es sencillo. Lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre de ese ácido, esa terminación hídrico que los caracterizaba, y la vamos a convertir por uro cuando estemos hablando de una hidrosal. Creo que es muy común el nombre cloruro de sodio, pues porque es el nombre de nuestra sal de cocina, nuestra sal de mesa con la que salamos nuestros alimentos. Entonces, si usted lo ha visto, lo ha leído muy seguramente, en algunos recipientes dice cloruro de sodio. Entonces ese
cloruro de sodio proviene de ¿quién? Del ácido clorhídrico. Entonces, como se hace el cambio de hídrico a uro, ahí está el nombre. Ahora, obviamente, como ya no es un ácido, pues la palabra ácido debe desaparecer. Entonces, ¿cómo quedaría? Es cloruro por este grupo, ¿sí?, de sodio, que es quien lo acompaña, el catión que lo acompaña. Entonces, como siempre, mire que su nombre se escribe en diferente sentido, en sentido contrario a cómo se escribe su molécula. Entonces, aquí tenemos el anión que ahora que es una sal es cloruro. Entonces, acá era clorhídrico. ¿Y cómo sé para diferenciar? Pues sencillo, cuando esté pegado al hidrógeno es hídrico y cuando esté pegado a un metal es uro. De esa forma, entonces este es cloruro de sodio y aquí pues para completar el nombre le he colocado 1. Quiero que noten que aquí utilizamos algo que es de la nomenclatura tradicional, pero también hemos utilizado algo que corresponde a la nomenclatura stock. Esto es perfectamente posible en las sales. En las sales, de hecho, siempre se utiliza estas mezclas. Es muy común el uso de las mezclas entre nomenclaturas. Pues eso mismo justifica por el cual siempre o mejor, en los últimos tiempos se aceptan 3 nomenclaturas diferentes. Y tal como siempre, pues además de la sal, se produce agua. Entonces, en síntesis, cuando nosotros tenemos una sal hidrosal, cambiaremos el hídrico del ácido por uro en la sal y colocamos el nombre del elemento acompañante. Podemos, como les dije, utilizar nomenclatura tradicional, nomenclatura stock o nomenclatura sistemática, pero siempre acompañada de la tradicional. Entonces, en este caso, tradicional con stock, pero mirarán en los ejemplos que vienen que no es solamente ese caso el que. Observamos una segunda sal. En este caso tenemos a este ácido sulfídrico, aquí no bromídrico, sino sulfídrico, y entonces este ácido sulfídrico va a reaccionar con el talio y va a formar su sal, ¿sí? ¿Qué sal forma? El S3, perdón. Y aquí, pues, ¿por qué llegamos allá? Porque este es menos 2, este es más 3 y lo que hacen es cruzarse los números por ley de aspas. Vamos a nombrarla, entonces quiero que se note, por favor, que aquí hay un revuelto de lo que es la nomenclatura sistemática, que es la que utiliza mono, di, tri, tetra y el resto. Entonces, pero siempre se cambia este sulfídrico por uro. Entonces se llama trisulfuro de ditalio. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya una nomenclatura. Este uro pertenece a lo tradicional y este tri y di es de la sistemática. Entonces es un revuelto de tradicional, en este caso con sistemática. Hemos revisado el ejemplo anterior que era tradicional con stock y ahora hemos visto tradicional con sistemática. En nuestro tercer ejemplo, aquí sí brom, observamos que nos vamos a referir a una nomenclatura que se queda meramente en lo tradicional, o sea, es tradicional con tradicional. Miremos cómo se llega allá. Tenemos que el ácido del cual proviene es el ácido bromídrico, y este ácido bromídrico, al reaccionar con el hidróxido de calcio 2, entonces el calcio se une al bromo, el calcio de carga más 2, el bromo de carga menos 1, por ley de aspas cruza y queda CaBr2. Entonces, en este caso, miramos que el nombre, si es bromídrico, cambiará a bromuro, ¿sí? Y entonces nos iremos también con nomenclatura tradicional a el nombre del calcio. Entonces recordemos que el calcio es del grupo 2 de la tabla periódica y por ende ellos solamente tienen un estado de oxidación que es más 2 y se le corresponde el sufijo ico. De esa forma entonces será bromuro cálcico. Bien, miremos un poco más acerca de los ejemplos de lo que son las hidrosales. En este caso tenemos el ácido sulfídrico. Entonces de aquí, de este ácido sulfídrico se desprende este anión que al conformar las sales se llamará sulfuro. Y aquí tenemos un ejemplo que es el sulfuro de berilio. Este sulfuro de berilio es un representante de dichas sales y, como nos podemos dar cuenta, ya está completamente escrito porque sus cargas desde el principio son igual a 0. Tenemos otro ejemplo, el ácido fluorhídrico, donde el anión formador de sales es el anión fluoruro, y como ejemplo tenemos al fluoruro de litio, donde el litio es carga más 1, el fluoruro es carga menos 1, entonces ya está escrita en su totalidad la molécula.
Pasamos acá, tenemos otra molécula, en este caso proveniente la sal del ácido clorhídrico, entonces su anión, el anión que aporta el ácido es el anión cloruro, y tenemos como ejemplo el cloruro de rubidio, igual la molécula como es más 1 y menos 1 ya está debidamente escrita. No ocurre en el caso de acá. Cuando hablamos de este ácido bromhídrico, él aporta el anión bromuro, y si se lo une con el magnesio, entonces miramos que el magnesio tiene carga más 2, el bromo carga menos 1, por ende necesitamos cruzar los números, y aquí tenemos que el bromo tendrá que estar 2 veces para que esto sea igual a 0. Entonces el ejemplo de este compuesto, que se llama bromuro de magnesio 2 o bromuro magnésico, utilizando otro tipo de nomenclatura, pues será la fórmula MgBr2. Y por último tenemos a el ácido yodhídrico. Recuerden que esta I es un ejemplo, o mejor, esta I es el símbolo del elemento yodo, ¿sí? Que aporta al anión yoduro, I-1, y ese yoduro pues lo podemos conformar en una sal hidrosal de esta manera, colocando el aluminio con carga más 3, el yodo con carga 3, entonces más 3 y menos 3 es igual a 0. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que corresponde. Bien, si nosotros nos vamos a los nombres individuales de cada una de estas sales, entonces podemos utilizar los 3 tipos de nomenclatura distintos. Entonces miremos que en la nomenclatura stock, que es la que utiliza este estado de oxidación, el nombre será sulfuro de berilio 2. Si utilizamos la variación con la sistemática, entonces será monosulfuro, porque está una sola vez, de berilio. Sería monosulfuro de monoberilio. Sabemos que este mono al medio no se pone, entonces sería monosulfuro de berilio. Y en la tradicional sería sulfuro berílico. Berílico, el término ico, se refiere a que el berilio es el único estado de oxidación que tiene, porque es del grupo 2 de la tabla periódica. Con esas mismas lógicas, los nombres de esta sal serían fluoruro de litio 1, monofluoruro de litio y fluoruro lítico, exactamente con las mismas explicaciones que lo que se da acá, pues que tienen un solo estado de oxidación, como es el caso del litio, que pertenece al grupo 1 de la tabla. Otros 3 ejemplos. En este caso tenemos el compuesto formado, mejor la hidrosal formada por el plomo y el plomo más 4 y el cloro menos 1. Los nombres serían cloruro de plomo 4 en stock, tetracloruro de plomo para sistemática, y por último cloruro plúmbico. Ojo con el nombre de aquí en la tradicional, es plúmbico porque el plomo se puede cargar como más 2 o como más 4 por su ubicación en el grupo 4 de la tabla periódica, en el 4A de la tabla periódica. Entonces tenemos aquí que este sería el ion plúmbico, y plumboso sería más 2. Entonces de esa manera, entonces este sería el cloruro plúmbico con nomenclatura tradicional. Avanzamos a otras sales. En este caso tenemos el bromuro de magnesio 2, tenemos el dibromuro de magnesio y el bromuro magnésico ico, porque es el único estado de oxidación que tiene el magnesio. Y terminamos con esta de acá, que es el yoduro de aluminio 3. Entonces, ¿por qué 3? Pues aquí tenemos el estado de oxidación que lo justifica. Tenemos triyoduro de aluminio y por último yoduro alumínico ico, porque podría trabajar con más 1 y más 3 y está utilizando más 3. Les recuerdo que para mayor especificación, una explicación mucho más despacio de lo que es la nomenclatura en las 3 formas, la encuentran en el video de óxidos. Allá se hace pues esto mucho más despacio y a detalle. Cuando hablamos de la nomenclatura de las oxisales, entonces aquí sí hay una modificación que tenemos que tener en cuenta. Cuando utilizamos la nomenclatura para óxidos y para ácidos, mirábamos que se utilizaban estos prefijos. Entonces era hipo, el nombre del elemento, oso, ico y perico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma dinámica, pero cuando estemos hablando de sales, no utilizaremos los prefijos oso e ico, los vamos a cambiar. El oso lo vamos a cambiar por ito, mírenlo aquí, ¿sí? Entonces nos queda hipoito, ito, y el ico lo vamos a cambiar por ato. Entonces, si lo miramos acá, entonces nos queda ato y perato.
Entonces aquí comenzarán a aparecer nombres comunes como por ejemplo hipoclorito de sodio, que si de pronto no lo han escuchado es el nombre de la sal o de compuesto químico que es el componente activo del limpio, ¿sí? Del blanqueador, del que utilizamos para la ropa o para los baños. Bien, sulfato, por ejemplo, que es muy común también, ¿sí? Entonces será para otro tipo de compuestos. Entonces vamos a meternos en este cuento de lo que es la nomenclatura de las oxisales. Sigue las mismas reglas que habíamos especificado en la parte de óxidos y en la parte de ácidos. Entonces, cuando utilicemos hipoito será para el elemento que tenga los estados de oxidación más bajo y utilizaremos perato para los más altos y pues obviamente ito y ato en el intermedio. Siguiendo esa misma lógica, esta tabla la he exportado del video de óxidos. Pues les había dicho yo allá, un repaso muy rápido, que cuando nosotros trabajamos con elementos del grupo 7, ellos tienen 4 estados de oxidación y por ende los utilizan todos 4 prefijos sufijos. Cuando pertenecen a los grupos 5 y 6 de la tabla periódica, sus estados de oxidación ya son 3, nomás son 3 diferentes, por ende ya no se usa per ato. Cuando estamos trabajando con los elementos del grupo 4 y del grupo 3, ellos tienen solamente 2 estados de oxidación, que son estos que están aquí. Entonces miren que ya no se usa ni hipoito ni per ato, se utiliza solamente ito y ato. Y por último, cuando tenemos los grupos 2A y 1A, en ese caso solamente utilizamos el ato, pues que corresponde a los grupos 2 y 1 de la tabla periódica. Entonces vuelve y juega. Para mayor detalle y mejor entendimiento de esto que acabo de decir, por favor remítase a la sección de nomenclatura del video de óxidos, que es donde se hace la explicación debidamente, o digamos un poco más despacio, de lo que estamos considerando en este. Vamos a los ejemplos. Cuando estamos viendo una oxisal, entonces nosotros tenemos que también partir del nombre del ácido. Entonces este sería el ácido hipocloroso. Será hipocloroso, ¿por qué? Porque el cloro, que trabaja con más 1, más 3, más 5 y más 7, está trabajando con el más bajo de todos, que es el más 1 en esta molécula. Cuando venimos del hipocloroso, entonces cambiaremos este prefijo oso, lo vamos a modificar por ito. En este caso entonces sería hipoclorito de sodio 1. Entonces nótese que al igual que como ocurrió con la nomenclatura de las hidrosales, aquí en las oxisales también hay una mezcla de dichas nomenclaturas. Entonces se forma este hipoclorito de sodio, que les dije anteriormente que es el componente activo del límpido, del blanqueador, y lo vamos a obviamente obtener también con agua. Revisamos otro caso. En esta ocasión tenemos lo que corresponde a el ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico es sulfúrico porque de los estados de oxidación del azufre están más 2, más 4 y más 6. En este caso este azufre está trabajando con más 6 y entonces él será sulfúrico. Cuando lo cambiamos a una sal, entonces ya deja de ser ico para convertirse en ato. De esta forma será sulfato, y como el anión que se le pegó es el talio, entonces será sulfato de ditalio. Ojo, aquí para que sea tradicional sería trisulfato de ditalio, es el nombre ya más preciso pues para dicha sal. Entonces tenemos pues que la nomenclatura que se usó en este caso es la tradicional con la sistemática, y como siempre pues se forma A. Otro ejemplo, en este caso utilizaremos solamente nomenclatura tradicional. Venimos de esta molécula que es el ácido bromoso y sabemos que oso cambia por ito, nos quedaría entonces bromito cálcico. Hemos utilizado el sufijo ico, que lo que nos está diciendo es que estamos utilizando solamente lo que corresponde a nomenclatura tradicional. Entonces de esa manera pues nosotros podemos llegar a los nombres de estas sales, con la misma recomendación de siempre. Cuando uno estudia química requiere de herramientas que previamente se utilizaron. Si la persona de pronto no tiene las bases en lo que es la nomenclatura de los óxidos, hidróxidos y ácidos, pues muy seguramente se estará enfrentando a dificultades en este nombre de las moléculas de las sales. La recomendación es retornar a los videos de allá de óxidos, sobre todo, que es donde se da la explicación como más básica, más lenta,
y pues empaparse bien para poder entender esto a claridad. De esa manera entonces lo mismo que hicimos, vamos a revisar algunos ejemplos donde participe este anión sulfato SO4 carga 2-. Tenemos el sulfato de berilio, no hay necesidad de modificarlo, ahí está, BeSO4 es la fórmula. Tenemos aquí el ion carbonato que proviene del ácido carbónico H2CO3, aquí me falta el 2, y la fórmula sería esta, Li2CO3 2-. Entonces aquí tenemos que realmente cuadrar la molécula colocándole aquí al litio un 2, porque quedaría entonces con una positiva y dos negativas, entonces con este 2 sabemos que se subsana esa situación. Pasamos a los nombres, entonces coloquemos los nombres con los tres tipos de nomenclatura a cada una de estas especies químicas. Comenzamos con este, el sulfato de berilio 2 con nomenclatura stock. Entonces este es el anión sulfato, hay que tenerlo en la cabeza, ¿sí? Y este de aquí es pues el acompañante, que en este caso es el berilio con carga más 2. Monosulfato de berilio, entonces nos está indicando pues que este sulfato está solamente una vez con la nomenclatura sistemática. Y sulfato berílico, pues el sufijo ico nos está diciendo es que está utilizando un único estado de oxidación, en este caso más 2, típico de los elementos del grupo 2 de la tabla periódica. Bien, vamos a mirar el ejemplo acá. Entonces este anión, toca irlo conociendo, CO3 cargado menos, se llama carbonato. Entonces miramos acá el ejemplo, carbonato de litio. Miramos entonces con nomenclatura stock se llamaría carbonato de litio 1, con nomenclatura sistemática se llamaría monocarbonato de litio, y con nomenclatura tradicional sería carbonato lítico, otra vez ico porque único estado de oxidación, elemento del grupo 1 de la tabla periódica. Otros iones, otros aniones, en este caso el anión hipoclorito, ¿sí? De fórmula ClO-1, importante conocerlos porque sirven tanto para la conformación de los ácidos como la conformación de las sales. Entonces este hipoclorito, entonces aquí tenemos hipoclorito de rubidio, ¿sí? Acá tenemos otro que es el anión bromito, BrO2-, BrO2-1-, ¿sí? Y tenemos conformando esa molécula que se llama bromito de litio, ¿sí? Y por último tenemos el anión peryodato, y acá lo tenemos en un ejemplo, pues cuyos nombres les vamos a dar a continuación. Entonces, vamos acá, miramos los tres nombres. Con nomenclatura stock tenemos que es hipoclorito de rubidio 1, con nomenclatura tradicional sería mono hipoclorito de rubidio. Valga el momento para decirlo, en muchas ocasiones esto también se omite, pues porque da un nombre que es bastante, pues no es como la forma más usual de nombrarlos, pero me ciño a lo que dice la nomenclatura, pues para que ustedes tengan claridad en esos conceptos. Avanzamos acá en hipoclorito rubídico, la misma historia, ico, único estado de oxidación. Entonces siempre lo que es más 1 y más 2 siempre será terminaciones ico cuando se refieran a elementos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. Miremos aquí el ejemplo con bromito lítico, ¿sí? Los otros nombres son bromito de litio 1 con stock, monobromito de litio, ¿sí? Correspondiente a este de acá. Y por último tenemos a este grupo peryodato, que cuando estemos hablando en stock se llamará peryodato de aluminio 3, ¿sí? Aquí sería triperyodato. Entonces miren, diferente a lo que ocurría con estos otros ejemplos, tenemos que es 3 veces, entonces 3 veces el grupo peryodato, entonces sería triperyodato de aluminio. Y por último tenemos peryodato alumínico. Ojo, aquí sí es ico porque este aluminio está trabajando con más 3, podría trabajar con más 1 y podría ser, por ejemplo, peryodato aluminoso, ¿sí? Pero no es este caso, sino aquí está trabajando con más 3, su nombre peryodato alumínico. Bien, entonces hemos salido de lo que corresponde a la nomenclatura, pero antes de que se cierre, es importante que se conozca que existe esta herramienta. Entonces ustedes están viendo en este momento lo que corresponde a una tabla de aniones. ¿Qué es esto de la tabla de aniones? Entonces aquí lo que nos están mostrando es las fórmulas, ojo, de los aniones. No están moléculas completas, son fórmulas de aniones que se utilizan en las 4 familias que estuvimos revisando. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que para los óxidos siempre será oxígeno menos 2, para los hidróxidos OH menos 1, pero para los ácidos y las sales entonces tenemos ya unos diferentes iones. Vamos a coger alguno de los que mencionamos hace un momento. Por ejemplo, este lo tratamos, es el ion nitroso,
se llama cuando participa como ácido y será nitrito cuando participa como sal. ¿Cómo lo diferencio? Sencillo. Será ácido pues cuando el acompañante en la molécula sea un hidrógeno, y será sal cuando el acompañante de dicho anión sea un elemento metálico. Entonces ahí sabremos si le utilizamos el nombre como ácido, como es el caso aquí. Entonces miren que utilizamos para este anión fosfórico, ¿sí? Fosfórico, y para este de acá utilizamos fosfato. Miren la diferencia entre los nombres, pues porque este es un ácido oxácido, mientras que esta es una oxisal. Entonces es importante que se maneje esta tabla de aniones, pero que se sepa utilizar. Cuando la vamos a utilizar, siempre cogemos el anión, miren, con carga -3, miren que aquí claramente lo establece que es carga -3, y tenemos que cuando le unamos el resto de la molécula, es decir, el catión, pues esto sea igual a 0 para que la molécula de la sal quede totalmente escrita en su forma, perdón, en este caso la molécula del ácido. Y cuando lo hagamos con la sal, entonces pues quede la molécula bien escrita y podamos avanzar en el estudio de la química, porque justamente el tema que viene, el de reacciones, pues involucra que las especies químicas deban estar bien escritas para que los resultados sean. Bien, algunos ejemplos de lo que es de lo que son las sales a partir de ácidos oxácidos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una sal. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que escribamos la fórmula de la sal con nomenclatura stock. Ojo, nomenclatura tradicional más stock. Pero la sal debe estar formada por nitrógeno más 5 y cesio más 1. Entonces ya tenemos cesio más 1, nitrógeno más 5. Lo que tenemos que ver es qué número va aquí, aquí y acá. Luego coger y ponerle el nombre. Entonces avancemos. Esta es la información que nos dieron. Es, como nos dijeron que es una sal formada por nitrógeno más 5. Entonces, ojo, cuando la carga del no metal es positivo, ya sabemos que es una oxisal. Entonces por eso he puesto el oxígeno aquí. Este, como siempre, -2, ¿sí? Aquí recordemos que hay otra regla que también la expliqué ya hace unos videos atrás. Sabemos que si este nitrógeno está cargado más 5, la cuenta de aquí debe dar -6. ¿Por qué? Porque recuerden que la carga de los aniones debe ser -1 cuando el elemento se encuentra en un grupo impar de la tabla periódica, y será -2 cuando el elemento se encuentre en un grupo par. De esa manera, entonces, si esto tiene que dar -6, entonces este es -2, aquí tendría que ser necesariamente 3. Entonces será la molécula, o mejor, el anión NO3, ¿sí? Con carga -1. Entonces, si lo vemos acá, tenemos exactamente que es NO3 con carga -1. Pero como el cesio tiene carga más 1, entonces hacemos la cuenta de esta carga. Ojo, no interesa la de adentro, interesa esta de aquí afuera. Entonces, este -1 con este más 1 y ya nos hace igual a 0. Entonces, la molécula está debidamente escrita aquí, ¿sí? Viendo la tabla de aniones, pues encontraremos que este es el anión NO3 carga -1, que como ácido se llama nítrico y como sal se llama nitrato. Como es una sal, porque aquí hay un metal, entonces es nitrato de cesio, y como dicen que es con stock, entonces es nitrato de cesio 1. Ahora, ¿cómo hubiese llegado si no tuviera este nombre aquí? Sencillo, recordemos que el nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica. Sus estados de oxidación son +1, +3 y +5. Entonces, como son +1, +3 y +5, entonces se está utilizando el más alto, que es +5, y para esa terminación se hace uso de ico. Entonces, como es ico y se pasa a una sal, ahora es ato. Entonces se estará utilizando ato. Se llamará nitrato de cesio 1. Entonces son dos formas de llegar a la misma respuesta. Otro ejemplo. En este caso tenemos al selenio con carga +6. Lo dije hace un momento. Si este tiene carga par, entonces aquí la carga tendrá que ser -2. Ahora pensemos en el selenio del grupo 6. Oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Ojo, entonces como está con +6, se está utilizando el más alto de todos, y por ende su sufijo será ico, ¿sí? Que para sal se vuelve ato. Entonces este será
el seleniato, pero ojo, primero tenemos que construir este anión. Si esto tiene que darnos menos 2, la cuenta del oxígeno debe dar menos 8, entonces sería 4 menos 2 daría menos 8, más 6 es igual a menos 2. Entonces 4 por menos 2, menos 8, y más 6 es igual a menos 2. Entonces tenemos 3 cargas positivas del galio, que fue el que nos pidieron, y tenemos 2 negativas del seleniato. Entonces tenemos que cruzar los números y nos queda la sal ya conformada. Su nombre nos lo pidieron meramente en nomenclatura tradicional, entonces será seleniato por este anión, que lo tenemos aquí en la tabla de aniones también y es válido su uso, ¿sí? Seleniato de galio 3. Entonces de esa manera pues hemos dado nombre a dicha molécula. Listo. Entonces le hemos hecho un panorama pues realmente grande a lo que corresponde a las sales, tanto hidrosales como oxisales. Hemos revisado reacciones, hemos visto lo que corresponde a la nomenclatura y hemos hecho algunos ejercicios para conformarlas y también para nombrarlas en estos últimos casos. Nuevamente agradecerles su tiempo, su paciencia, pues para poder recibir estas orientaciones de lo que corresponde al curso de química básica. En la próxima entrega nos meteremos, tal como se dijo en el desarrollo del video, en lo que son las reacciones químicas y lo que es la ley de la conservación de la materia. Entonces allí haremos claridad sobre los diferentes tipos de reacciones que existen, sus diferentes tipos de clasificaciones, y luego nos meteremos con lo que es la ley de la conservación de la materia, su fundamento y cómo nosotros podemos aplicarla en los ejercicios de química y así como en los experimentos. El profe DH se despide, como siempre, invitándolos pues a que continúen haciendo este curso de química en este canal. Un feliz resto de día para cada uno de ustedes. Que estén muy bien.